Buenos días, niños y niñas de tercer año básico del Liceo Matilde Brandão de Ros. Que les hable la profesora Paulina Morales. Hoy en la asignatura de Educación Matemática continuaremos en la unidad 2, nuestro colegio. El objetivo de aprendizaje de esta presentación es el número 12. Comenzaremos con la pregunta, ¿qué son los patrones? ¿Se recuerdan? Que es muy importante que cuando hablamos de patrones podamos reconocer, ¿cierto?, el sentido de las secuencias, si van avanzando o van retrocediendo, porque de esta manera vamos a poder averiguar el patrón utilizado, ¿cierto? Bueno, ahora nos dirigiremos a la página 105 de tu libro del estudiante en el apartado Aprendo. Me dice que un patrón es una regularidad que genera un grupo de números llamado secuencia numérica. Por ejemplo, tenemos la secuencia 8, 3, 7, 5, 8, 3, 7, 5. ¿Cómo será que identifico el patrón? Observo qué números se repiten y el patrón sería 8, 3, 7, 5. Y así este patrón se repite sucesivamente cuantas veces queramos, ¿cierto? Para reconocer un patrón numérico no repetitivo, o sea que no se repite, debemos identificar el sentido de la secuencia. Si va ascendiendo, ¿qué quiere decir esto? Si va aumentando su cantidad o va decreciendo o va restando. Por ejemplo, tenemos el lado izquierdo en donde el número va aumentando, ¿cierto? O sea, quiere decir que este patrón yo debo averiguar cuántos números debo sumar al 1 para llegar al 3. En este caso sería 2, ¿cierto? 1 más 2, 3. En el apartado de la derecha de tu tabla, fíjense en el ejemplo. Esta secuencia va restando, se va quitando y también debo identificar cuántos números debo restar al 15 para llegar al 13. También debo restar 2. Entonces 15 menos 2 es igual a 13. Y así voy completando la secuencia sucesivamente. Acá tenemos un ejemplo que va decreciendo, o sea, va restando una cierta cantidad. En este caso es el número 3. Ahora, en la página 106 de tu libro del estudiante aparece una tabla de 100. Puedes ordenar los números de las tablas de 10 en 10 en filas de 10 en 10 y en columnas de 10 en 10. Así posiblemente descubrirás uno o más patrones al observar los números de manera horizontal, como se puede ver en el círculo rojo, diagonal o vertical, ¿cierto? En una tabla de 100, los números de sus filas y columnas siguen una secuencia de patrones. Mire, vamos a explicar este ejemplo. Acá dice que la fila horizontal va sumando el número de 1 en 1. Al 3 le sumo el 1, 4. Al 4 le sumo 1, 5. Y así sucesivamente. Acá me dice que la fila horizontal, pero en dirección hacia la izquierda, vamos restando acá. Por ejemplo, el 86 le resto 1, 86. O sea, disculpen, al 87 le resto 1, 86. Al 86 le restó 1, 85 y así sucesivamente. Acá me dice que en relación a las columnas, de arriba a abajo voy agregando
10, ¿cierto? Y en la columna también vertical, pero de abajo hacia arriba vamos quitando 10, ¿cierto? ¿Qué patrón siguen los números pintados de color verde, me dice? ¿Cómo lo identifico? Primero acá los pintaron, ¿cierto? 31, 42, 53, 64. Me dice que voy en orden creciente, o sea, va aumentando. En cambio, si yo los tomo de abajo hacia arriba, 97, 86, 75 van decreciente, o sea, van restando. Me dice que yo voy a calcular el patrón. ¿Y cómo lo hago? A través de una resta, ¿cierto? El 42 le resto 31 me da 11. Acá está el ejemplo. 42 le resto 31 me da 11. Al 42, disculpen, al 53 le resto 42 también me da 11. Entonces, si se fijan en las demás restas, todas me dan 11, ¿cierto? Entonces, ¿qué patrón sigue esa secuencia? ¿Qué quiere decir esto? Que en orden diagonal, pero de arriba hacia abajo, va aumentando 11. Pero en cambio, de abajo hacia arriba y en diagonal, van sumando o restando 11. Restando, ¿cierto? Aquí está lo anteriormente explicado. Vamos a la pregunta. ¿Todos los números de las diagonales de la tabla del 100 siguen el mismo patrón? ¿Seguirán el mismo patrón? Bueno, mi respuesta es sí, porque siguen un patrón numérico, que es más 11 si yo tomo el diagonal, pero de arriba hacia abajo. Y menos 11, o sea que le voy quitando 11 si tomo la diagonal de abajo hacia arriba, ¿cierto? Ahora debes practicar las páginas 108 a la 110 y también debes utilizar el material recortable de la página 357. Saludos y cariños. Se cuidan.